vamos a empezar a usar la comunicación como una herramienta. Para eso vamos a valernos de las funciones que nos ofrece Jacobson, es decir, ¿para qué puedo usar yo la comunicación? Una de las primeras es la función expresiva, es decir, pongo en escena qué es lo que me pasa a mí como emisor. Le hago saber al otro, le muestro al otro qué es lo que siento, cómo estoy o qué es lo que quiero decirle. La otra es la conativa, es, vos, receptor, vos que estás ahí, préstame atención, mírame, escúchame, ¿sí? Esta actitud que muchas veces tiene que ver con un uso imperativo, lo que busca es atraer la atención del receptor. La función referencial es la que nos remite al contexto. Pero mirá, che, lo que está pasando, leíste el diario hoy, y en función de que nos conteste o no nos conteste, o sea, de función de lo que nos conteste el emisor, la reacción que tenga el emisor va a ser como nosotros vamos a encarar el tema que está vinculado a eso que nos rodea. La fáctica tiene que ver con cómo está funcionando nuestro canal. ¿Realmente funciona? ¿Me están escuchando? ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, esta cuestión de verificar si me estás escuchando es importante, porque si el canal no funciona, el mensaje no se transmite. Luego está la función poética. La función poética usa el lenguaje más allá de lo conativo o de lo connotativo. Lo que hace es tratar de embellecer o de ampliar los sentidos del lenguaje. Y después tenemos por último la metalingüística, que la metalingüística es la que nos ayuda a nosotros a comprender de qué nos está hablando cada emisor. O sea, nos dice qué significa cada palabra. Para que tengan un ejemplo, esto que yo acabo de hacer, de circular por cada una de las funciones y decirles para qué sirve cada una, es un uso fundamentalmente metalingüístico, ¿sí?, de la comunicación. Para optimizar el uso de estas clases me voy a concentrar en lo que a ustedes específicamente les puede servir. Ahora, no olviden esta separación, ¿sí?, entre lo que son las teorías matemáticas de la comunicación, que bien podríamos hablar de la teoría de la información, y de las que están centradas en la comunicación humana, que tienen esta mirada sobre el contexto sociohistórico en el cual se dan las comunicaciones. En este marco teórico, nosotros vamos a empezar a hablar de signo. ¿Cómo define un comunicador el signo? Y el signo es aquello que está en lugar de otra cosa y que tiene sentido para un otro. Fíjense que este trabalenguas es para un comunicador tiene mucho sentido. Hablando de esto de cómo debemos pensar, qué es lo que vamos a decir pensando en el receptor. Ahora les voy a aclarar este trabalengua. ¿Qué quiere decir? Básicamente que el signo vendría a ser como una cajita a la cual yo le pongo sentido. Ese sentido que yo le adjudico es específicamente de carácter cultural y no necesariamente se lo voy a poner porque hubo un arreglo o hubo un grupo social que dijo, bueno, esto lo vamos a llamar así. Hay cosas que empiezan a tener un nombre determinado simplemente por el uso. A veces, por ejemplo, los sobrenombres que muchos tienen, empezó por un chiste que se reprodujo y se sostuvo en el tiempo, y con el tiempo la gente termina respondiendo más a su sobrenombre que a su nombre propio. Todo esto lo que hace es expresar cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que es ahí donde yo voy a poder encontrar cómo funcionan las relaciones sociales entre esos grupos específicos, que los signos a mí me van a dar la imagen o la idea de qué piensan, de cómo perciben o no la realidad. Cuando hablamos de los signos y cómo estudiarlos, empiezan a aparecer dos ciencias, una la semiología y la otra la semiótica. Se parecen en sus nombres porque ambas estudian los signos, pero estudian distintos tipos de signos. Mientras la semiología se concentra en la lingüística y cómo es que un trazo X o una palabra X tiene sentido para un grupo social y no para otro,
pensemos en los idiomas, la semiótica busca analizar todo el proceso de semiosis y incorpora una multiplicidad de signos que van más allá de lo lingüístico. Analiza lo gestual, analiza la naturaleza, qué es lo que la naturaleza nos dice o qué es lo que nosotros decimos que la naturaleza nos dice. Porque, por ejemplo, cuando se prende el fuego y hay llamas y se está por desatar un incendio, la naturaleza no nos está diciendo, me estoy prendiendo fuego. Y puede ser perjudicial. Nosotros interpretamos que ese fuego puede ser perjudicial o puede ser peligroso para quien esté cerca, ¿sí? Uno ve una humareda a lo lejos y puede pensar que se está prendiendo fuego el sector, pero también puede ser que alguien esté haciendo una fogata. Bien, lo que tenemos ahí es un signo natural, un elemento natural como es el humo, al cual nosotros le adjudicamos un sentido. De eso se ocupa la semiótica. Vamos a encontrar distintos tipos de signos por los medios de los cuales nosotros nos comunicamos. Tenemos los signos naturales, que son aquellos que no han sido creados por el hombre, que están en la naturaleza y a los cuales nosotros le adjudicamos algún sentido. Pienso en el color pálido de la piel, por ejemplo, que según la cultura va a ser interpretado como un signo de enfermedad o como un signo de belleza. El humo, que según de donde nosotros vengamos puede ser un indicio de que se está prendiendo fuego algo o que simplemente se está haciendo una fogata. Depende de la cultura, de la costumbre que nosotros tengamos en relación al humo que uno ve, va a ser la reacción. También están los signos artificiales no lingüísticos. Los símbolos son aquellos que representan ideas abstractas, que nos remiten a elementos que no existen en la naturaleza, pero al cual nosotros le ofrecemos o le damos un sentido específico. Imagino, por ejemplo, la cruz del cristianismo. Los íconos sí son imágenes que intentan representar elementos que sí están en la naturaleza, que si uno las ve por un proceso de asociación cultural, lo vincula con el objeto material. Y después están las señales que comparten un poco de la iconicidad y un poco de lo simbólico, pero que su objetivo final es lograr que el receptor cambie su conducta, actúe de una manera determinada. Tienen ahí ustedes el ejemplo de las señales de tránsito. Después aparecen los signos artificiales lingüísticos, y aquí sí ustedes pueden empezar a pensar en el carácter de la letra. Por ejemplo, las letras no son más que trazos puestos sobre una superficie, o en este caso lo que ustedes están viendo no son más que señales lumínicas distribuidas de una manera específica por el código digital que hace que ustedes lo interpreten como letras. Pero al mismo tiempo ustedes en este momento me están escuchando. Mentira, no me están escuchando. Lo que ustedes están escuchando es una reproducción digital de mi voz que ha tomado mis sonidos, los ha pasado por un proceso tecnológico, y a ustedes lo que llega no es mi voz, sino en realidad el producto de un proceso técnico que hace que ustedes esto que están escuchando, que es sonido, le adjudiquen un sentido. Todo lo visto nos lleva a pensar y a entender que el lenguaje, la comunicación humana es de carácter generativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es amplio, que cada vez va produciendo más elementos de interconexión. Ahora, para que esto tenga sentido, para que realmente pueda funcionar como comunicación, el lenguaje específicamente tiene que amarrarse a ciertas reglas. Es decir, yo no puedo usar un idioma cualquiera o inventar cualquier palabra para decirles a ustedes lo que quiero decirles. Tengo que usar dentro del repertorio que la lengua me ofrece aquellas palabras que más se ajusten a lo que yo les quiero transmitir a ustedes. Para que ustedes puedan entender lo que yo les estoy diciendo, vienen practicando el uso de la lengua desde que nacieron, desde que
la mamá, el papá o el adulto que los cuidó les decía mamá, perro, y se los repetía hasta el cansancio para que ustedes puedan repetir como corresponde las palabras que nosotros le damos sentido, para que ustedes puedan decirle o usar los sonidos que pues son capaces de emitir de manera tal que esos sonidos cumplan la función de palabra y tengan sentido en la cultura en la que ustedes se mueven. Para concluir, y después de todo lo dicho, se darán cuenta que no es simplemente soltar una palabra y ya, y podemos decir que estamos comunicando. Para comunicar entonces tenemos que poder manejar ciertas reglas básicas dentro de una determinada sociedad. Estas reglas o estas competencias sociales son lo gramatical, eso que les enseñaron de pequeños en la escuela, de cómo se escribe una oración, sujeto y predicado, cómo debemos construir un argumento, cómo debemos pronunciarlo. El aspecto sociolingüístico, esto en lo que vengo insistiendo desde hace un rato, de pensar con quién estoy hablando y en qué contexto. No puedo decirle cualquier cosa a cualquier persona. El contenido o el sentido de lo que le tengo que transmitir lo tengo que adaptar en función de quién es. O sea, las palabras que voy a usar las tengo que acomodar en función de quién me va a escuchar. No puedo usar la misma terminología para todos. Y aquí empieza a jugar la capacidad estratégica del emisor a la hora de construir lo discursivo. Estratégico porque tengo que poder pensar con claridad qué voy a decir y cómo lo voy a decir para poder llegar al que me tiene que recibir. Y además esta capacidad estratégica y discursiva de poder seleccionar cómo voy a manejar el discurso, de qué manera me voy a presentar, de qué manera lo voy a pronunciar en función del auditorio que voy a tener para no perderlo en el comienzo.